Bienvenidos amigos, estamos con un empresario, amigo de Qualitas Pro, personal, es un elemento importante en este ecosistema de empresarios, especialmente en la península de Santa Elena. Vamos a conversar un poco con Fernando Vélez para que nos comparta sus experiencias. Es tecnólogo mecánico graduado en la SPOL, trabaja en su negocio, Seatec S.A. Fernando es uno de los dueños, junto a Marco Sotelo, ofrecen soluciones a la industria acuícola. Su almacén está ubicado en La Libertad, es un almacén muy surtido, especializado en esta industria. Tienen además un pequeño centro de innovación donde hacen investigación y desarrollo de tecnología aplicada. Se les reconoce en el medio por algunos inventos que han hecho que ya han trascendido incluso frontera, ¿no? Tenemos también que uno de sus productos es el diseño e instalación de sistemas de producción acuícola, camaroneras, laboratorios de larva, etc. Fernando Vélez, bienvenido. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por tu invitación. Espero lograr aportar cosas importantes en esta entrevista y te agradezco mucho por eso. Chévere, gracias a ti por recibirnos. Bueno, vamos a empezar por el inicio, ¿no? ¿Cómo llegaste al mundo acuícola, Fernando? ¿Cómo aterrizaste en esta industria? Bueno, eso tengo que remontarme más o menos hace unos 30 años, cuando apenas nos graduamos de la universidad. Después de un año que estuve trabajando en unas compañías fuera de la universidad, fui invitado a venir a trabajar acá en los laboratorios de larvas de camarón a través de una compañía que me contrató para trabajar en sistemas de instalación y diseño. Y ahí te quedaste. No te viste tentado en moverte a otra industria porque 30 años en el mismo sector. Sabes que lo que pasa es que toda la vida fui medio nómada y lo que me atrajo fue de que ese tipo de trabajo me permitía viajar por muchos lugares. En esa época andar viajando en el mismo país, ¿no? Conocer más playas, conocer más gente. Eso fue lo que me atrajo más que lo material. Recuerda que también éramos jóvenes en ese aspecto, en esa época, por lo menos en mí, quería era aprender, quería desplayar lo que sabía. Hasta lo salarial me preocupaba poco, pero el movimiento, andar viajando, andar moviéndose, era bien intenso, era bien interesante. Y eso es lo que me atrapó. Además de que me permitió vivir, desde esa fecha me permitió vivir en la playa, ¿no? Lo que todo el mundo sueña en Guayaquil, una ciudad que tiene a 2 horas sus playas, todos de que éramos muchachos, lo que más soñábamos, esperar las vacaciones para irnos un fin de semana en la playa, con eso teníamos ganado el cielo, ¿no? Ahora imagínate ya venir y vivir aquí, fue espectacular, ¿no? Eso es lo que me atrajo. También fue importante no solo eso, sino que en el camino se fue desplayando cada vez más y pudimos hacer más cosas, pues, y el trabajo nunca faltó. Porque también debes entender que por muy buenas intenciones que uno tenga, si no logras afincar un trabajo estable o un trabajo que te remunere lo suficiente para sobrevivir, pues vas a tener que de una otra manera buscarlo en otro lado, ¿no? Así es. Por sí, en la ciudad, que era meternos en una industria grande, pero realmente mi forma de pensar así medio nómada me dio por venirme por acá, cuando nadie quería venir acá, nadie quería dormir en el suelo, nadie quería andar con letán, andar subiendo en carros inseguros, pues todo eso era una forma de vida, ¿no? Y eso me atrajo, pues, y en el camino, pues, nos encontramos con Marco y fuimos armando todo lo que tenemos ahora, ¿no? Vamos a hacer un salto al año que pasó. El año 2020 inició enero casi que normal, ¿no? Escuchábamos que algo pasaba por el Asia, pero no teníamos realmente una idea cierta de cuánto nos iba a impactar. Ahora que ya vemos hacia atrás ese año que pasó, ¿cómo los afectó a ustedes en su negocio, en Ciatec? Los primeros meses impactó en un porcentaje importante. El primer mes que no se pudo trabajar, más bien por horas de trabajo que no podíamos hacerlo, ¿no? En el trayecto de la historia de la estructura de Ciatec,
nosotros estuvimos desde hace 2 o 3 años atrás implementando comercialización por vía WhatsApp o vía de Internet. Entonces, eso cuando ocurrió todo lo que ocurrió, que realmente no pensábamos que iba a ser de esta magnitud, realmente nuestro negocio está enquistado en una industria que en este momento es la primera del país. Entonces, esa industria es muy autónoma a lo que le pasa al país. Más bien, nosotros dependemos de lo que le pase a la industria en el momento. Por ejemplo, aunque parezca mentira, si China no hubiera tenido problemas de comercialización con Ecuador, no estuviéramos tan mal como estamos ahora. Porque la industria nunca paró. La industria del camarón no paró en el COVID. Nosotros el mes que paramos, porque estuvimos encerrados, obviamente nos afectó, pues nos hizo un agujero enorme. Apenas vendimos el 30% del mes. Tú sabes que la comercialización es una máquina que tiene que estar rodando. En el momento que para, ese agujero lo vas a tener que arrastrar si es que no hay elementos adicionales para poder compensarlo. Entonces es lo que venimos arrastrando. Pues ese agujero todavía no logramos superar, porque ahí quedó como en relantín, ¿no? Quedamos estables en una curva baja en el cual tuvimos que hacer ajustes, hicimos ajustes importantes financieros, ¿no? Comenzamos a optimizar todos nuestros recursos. Tuvimos que aprovechar las leyes que crearon, por ejemplo, como la reducción salarial de 10 colaboradores, para poder mantener la estructura, porque toda la estructura que tenemos también tiene una inversión en recursos humanos, y pretender no solamente por ahorrar costos y comenzar a eliminar personal en esta crisis, que el personal donde encuentra trabajo, también es un costo importante a la industria nuestra, a nuestra compañía, perder esos elementos que tienen un valor agregado, ¿no? Claro. Entonces tenemos que buscar mecanismos y apretarlos. Tanto así que logramos reducir más o menos un 20% de nuestro costo fijo, con otras maniobras que hicimos financieras y todo el tema, ¿no? Los bancos se cerraron hasta ahora. Pese a que se cerraron, sí dieron herramientas para poder mejorar lo que ya teníamos, ¿no? Y eso nos ayudó a apalancar. Pero una de las cosas importantes para lograr mantener el estándar, llegar a una media operativa sin mayores complicaciones. Estamos complicados, estamos difíciles, pero no de que hemos tenido que bajar la mitad del personal o hacer vender activos, o tipo de cosas. Gracias a Dios no estamos en eso, ¿no? Es porque apostamos de hace 2 o 3 años atrás a la tecnología, ¿no? Y para esta época, pues la tecnología se potencializó, pues el e-commerce, la venta por internet, y nosotros teníamos las herramientas. Entonces, pues nosotros lo que fue incorporarlas, compramos más líneas y comenzamos a vender más ahora con servicio a entrega y acomodarnos a las nuevas cosas. O sea, no te puedes quedar quieto. Estamos analizando qué más hacemos y incorporar todo eso, y hemos logrado tener una media estable, aceptable, cual estamos sobreviviendo y acomodándonos como está y viendo qué más está pasando, ¿no? Pero como te digo, el mercado del camarón es un mercado importante y aún se mantiene un poco bajo porque hay una guerra comercial en la cual nos afecta de una u otra manera. Sin embargo, hay mucha inversión en este momento, mucha inversión de compañías de alimentos de camarón, que eso lo pararon por este tema, pero que tienen que retomar porque tienen que terminarlo. Nosotros estábamos enquistados en unos proyectos que ellos tienen que terminarlos, ¿no? Tienen que terminarlos, tienen que arrancarlos, porque no pueden dejar a media las cosas. Son inversiones importantes, son compañías muy grandes, en los cuales se han asentado en Ecuador porque es un nicho importante de consumo de alimentos, ¿no? Estamos hablando de 3 compañías grandes como Cagril, como Cretin y como Biomar. Y con ellos hemos tenido unas alianzas importantes que tuvimos entre el 2018 y el 2019. Teníamos programado otros proyectos para el 2020 que se los suspendieron, y yo creo que lo que va al 2021 todavía se los ve un poco lentos, no se deciden, pero van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces ahí vale que nosotros podamos adelantar, ¿no? Poder hacer algo más. ¿Qué has sabido tú de una empresa china que está construyendo una fábrica para producir alimentos en Durán?
No sé exactamente el nombre, pero esa sería la cuarta compañía. Todo el momento entre Skeleton y Cargill son las más grandes, ¿no? Ahora no sé en volumen, no sé el tamaño, pero es el mercado actual del camarón de Ecuador que atrae a las compañías de alimentos, ¿no? El objetivo de las compañías de alimentos de camarón en estos tiempos es llegar a producir, se están asociando con productores de camarón, con productores de larva, para ellos llegar a producir la fórmula, el animal, para darle al camaronero, tome, ahí está la receta, ahí está el animal, y usted solo dedíquese a cuidarlo y hacer camarón. Se están especializando entonces los actores, ¿no? El productor que sea Sí, solo productor, porque ahora tienen varios sombreros. A veces hay unos que hacen larvas, hacen comida también, hacen camaronera. sí. El objetivo de todas las compañías de alimentos es llegar a eso, a hacer alianzas o a comprar grupos Yeah. en el cual ellos van a producir su propio animal con su fórmula y dar al camaronero para que, hablando de la larva de camarón, ¿no? Ese es el negocio final. Entonces, como nosotros, la producción del país todavía predomina un cultivo de camarón que oscila entre las 4.000 a 6.000 libras por hectárea. No hablamos ni siquiera de intensivos ni hiperintensivos, ni semi-intensivos, porque eso es lo que predomina. Ahora, si imagínate que estamos hablando de 4.000 libras por hectárea, ese mercado se va en un semi-intensivo a 12.000 libras por hectárea. Estás hablando que se triplicaría. Eso significa que habría, asimismo, el consumo de alimentos se triplicaría, pues, ¿no? Entonces, hay un mercado todavía, Ecuador está para explotar largo. No, no en vano. Mira, te cuento que este tema de las compañías de alimentos de camarón, estamos hablando hace 4 años en un simposio, en un congreso de acuacultura. Yo ya tuve la oportunidad de escuchar lo que ellos iban a hacer, ¿no? Pero no sabía hasta dónde, hasta ahora que ya están aquí y estamos viendo lo que están haciendo. Te voy a mostrar una matriz, te voy a compartir una matriz en la que se hace una clasificación de 4 entornos. Se utiliza en administración para poder entender cuáles son las habilidades requeridas para los gerentes, los administradores. Lo que tú estás viendo aquí, por este lado, el vertical te dice el nivel de estabilidad y control en la industria. Obviamente, hacia más arriba, más estabilidad y más control. Generalmente el control va de la mano de estabilidad, ¿no? Y en las horizontales, en el eje X, tenemos la orientación. Si la orientación de la industria es hacia lo externo o es hacia lo interno. ¿Dónde tú sientes que se encuentra tu industria? ¿En cuál de esos, predominantemente, ¿no? ¿En cuál de esos 4 entornos, Fernando? Nosotros estamos en el entorno de innovación, en los entornos cambiantes. Perfecto. Siempre estamos viendo qué es lo que pasa en el mercado y nos tratamos de acomodar a eso, tratamos de buscar nuevas tácticas o técnicas para poder aprovecharlo. Excelente. ¿Tú sientes que estás en el entorno de innovación? Bueno, sí, es una forma correcta de verlo porque en este momento lo que ha hecho el COVID es desbaratar los sistemas, ¿no? La gente tenía unas formas, unos esquemas, unos sistemas que se trastocaron por completo. Y justamente los que están sobreviviendo o llevando mejor la situación son los que se adaptan. Ya no es tan importante ser muy grande, sino tener capacidad para adaptarse. Sí ayuda a ser grande, ¿no? Pero lo que más ayuda es la capacidad de innovación. Y en estos temas de innovación, de adaptación, ¿qué tú destacarías que hiciste en el 2020 para seguir llevando la situación? Como te comenté, aprovechar las herramientas que habíamos desarrollado de e-commerce, ¿no? Ya. Pese a que nosotros no habíamos cerrado el e-commerce como tal, el cobro de tarjeta de crédito, sin embargo, el mercado presionó
a que se creen herramientas nuevas para cobrar y mucho más baratas, porque el e-commerce es costoso, ¿no? Costoso porque te cuesta $1.500 al año y tú tienes que vender como $50.000 al año para empezar una línea e-commerce para poder pagar apenas eso, ¿no? Ahora imagínate que se creó ahora DataLink, por WhatsApp te mandan un link, tú pones la tarjeta, cobras y te cobran 20 centavos y el servicio te vale $12 mensuales. Y nosotros ya tenemos todos los canales para hacer eso, solo nos faltaba ejecutarlo y eso lo incorporamos y ya estamos vendiendo también por ese sistema, porque tenemos clientes de Galápagos que a veces decían, oiga, puedo pagarle con tarjeta de crédito y no lo podíamos hacer, ahora ya lo podemos hacer. Entonces, a ver, todos los canales que habíamos estado trabajando, el explotar esas herramientas es lo que nos ha dado una fortaleza adicional en este momento, ¿no? Y obviamente haber analizado e incorporado más servicios de transporte o más formas de transportar al cliente, porque ahora, mira, seguíamos buscando, pues imagínate si nos ponemos a transportar toda la carga, necesitaría de una flota, pero ¿para qué? Si acá mismo en la península, que es una zona un poco alejada de las grandes ciudades donde están todas las compañías, se crearon compañías pequeñas de transporte que nos llevan a lugares que ya no necesitamos ir. Los llamamos y se llevan un paquete de $30. Allá, qué bueno. Pero eso es lo que vamos avanzando. ¿Qué más? ¿Cómo lo incorporamos a lo que ya tenemos una estructura de despacho, tenemos una estructura de distribución? Incorporar herramientas nuevas para que a nuestros clientes les llegue y que a nosotros no nos cueste mucho. Entonces, eso nos mantiene bien en el mercado. Y la estructura y el diseño comercializador de Deseatec, ahora, me acuerdo cuando tú trabajaste con nosotros, que nos estuviste ayudando, en esa época le tomamos la prueba y funcionó. Hoy más que nunca con las herramientas está funcionando perfectamente. Qué bueno. Así no tengamos que ya tenemos más de un año que no hacemos instalaciones, como te digo, todos los proyectos que nos dedicamos parados. Estamos sumamente estables y estamos soportando todo lo que está viniendo, todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo importante a veces de hacer apuestas en el futuro, ¿no? Aun cuando a veces tú ves al lado y los demás no lo hacen, a veces el referente no son los que están al lado de nosotros, sino ya somos jugadores globales, ¿no? Quieras o no, de alguna manera, nuestros competidores ya no son solo los que están geográficamente al lado nuestro, sino nuestros competidores son a veces hasta fuera de la frontera y ellos están usando tecnología. Es difícil que haya una empresa ahora que se resista a usar tecnología. Y creo que el que se resiste a usar tecnología la está pasando más difícil, ¿no? Más Yo creo difícil. que yo estoy muy de acuerdo contigo. Recuerda que nosotros ejecutamos el área de importación ya de una manera agresiva en la distribución del área naval, que se creó la página web para el área naval y al final terminamos incorporando todo, tanto la acuicultura naval, La y tenemos coherencia. la acción y tenemos la aplicación, o sea, todo eso está funcionando. O sea, ahora se lo ve realmente funcionar. Sí, ahora se ve el rendimiento, pero es un trabajo, como dices tú, de 3 años, ¿no? Invertir dinero. A veces tú ese año metí tanto y no todo lo recuperé, pero estás construyendo, ¿no? Estás construyendo un negocio en bits, porque es fácil hacer un edificio, ¿no? Es fácil comprar un edificio y tengo el edificio, pero muchas a veces no entendimos que los negocios se están construyendo ya no con, vamos a decir, cosas materiales, ¿no? Sino los negocios se están construyendo en bits, en formas digitales, ¿no? Y chévere, bien por eso de que te decidiste a apostarle a eso y bueno, ahora eso te ha dado, como bien dices, un poco de estabilidad. Te voy a compartir otro gráfico. Ya vimos en dónde tú consideras que estás con respecto a los entornos. Este gráfico que está acá hace una comparación entre el nivel de acuerdo que tienes con tus colaboradores al respecto de la visión de tu negocio y eso es en el eje de las Y, verticalmente. Si hay consenso o no, o qué tan fuerte es el consenso de tu visión como negocio. Y en el eje de las Y está la intensidad con la que las personas que colaboran contigo están de acuerdo en el cómo hacer las cosas, en el cómo y los efectos que existen. Entonces, vertical, hacia dónde va tu organización
y horizontal en el cómo. Esto es un aporte del profesor Clayton Christensen de Harvard. Ya él ya falleció el año pasado, pero él dejó un legado de teorías de administración muy certeras, ¿no? Ya están súper probadas. Él fue asesor de empresas tan grandes como Apple, como Microsoft, entre otras, ¿no? Te voy a explicar esto porque me gustaría luego que tú me indiques dónde sientes que estás con tu organización a este nivel de acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Apple, Apple está acá arriba, Derecho. derecha. Ellos tienen una cultura muy fuerte desarrollada al respecto de la visión del negocio y el cómo hacerlo. Y eso los hace muy estructurados. Ellos decidieron estar en estos productos de alta gama y ahí manejan un nicho, ¿no? Un nicho global. Del lado izquierdo, arriba mismo, tú ves a Microsoft. Microsoft se encuentra allá arriba, se sabe a dónde se va, pero no están, digamos, el acuerdo o el consenso no es tan fuerte en el cómo, pero sí en el a dónde. Luego tú abajo encuentras vamos a decir, dos espacios, uno en la parte izquierda baja, que es donde cuando no hay consenso en nada, tienes que usar herramientas de poder para poder controlar la organización ahí. Y el que tú tienes en la parte baja derecha es cuando a la gente no le importa dónde va la organización, sino solo hacer su trabajo y entregar los resultados, ¿no? Eso pasa cuando tienes un outsourcing, ¿no? La gente lo que hace es un trabajo, te entrega el resultado y se va. Ellos no están tan inspirados por la visión de la organización. Dicho esto, ¿dónde tú sientes que se encuentra tu organización? Mira, analizándolo, este cuadro que tú me dices y remontándome al tiempo, en el tiempo y cuando estuvimos trabajando contigo, realmente nos dimos cuenta, o nos hiciste dar cuenta que nosotros comenzamos a implementar una cultura en nuestra gente. Y por sí, todo el personal que tenemos, para nosotros en este momento, es un personal valioso en el cual esa cultura la tiene asimilada, empoderada, ¿no? Y hemos hecho todo, hemos metido todas las herramientas posibles para que se mantengan bien, se mantengan satisfechos y mantengan esa cultura. Y pese a la crisis, todos, aún todos comparten y participan de la cultura de QST, ¿no? De servicio más que todo. Entonces, cuando llegan las personas, tratamos de crear un servicio más que de vender. Pero eso de ahí ha ido asentándonos como un proveedor continuo de las compañías, ¿no? Y seguimos dándole el servicio a todos ellos. Ellos se sienten bien todos nuestros clientes se sienten bien cada vez que creamos nuevas cosas para ellos. Si te recuerdas, hace algún tiempo tuvimos hasta una sala VIP para los clientes VIP de las compañías grandes, de nuestros clientes más fuertes, y pues disfrutaron de eso, ¿no? Y eso estamos constantemente, y nuestro personal y todos nosotros, todos estamos enfrascados en cómo servir mejor a nuestros clientes. Entonces creo yo que estoy en el área de la cultura. Tú estás allá arriba como Apple, entonces te sientes. Yo me siento así, o sea, en nuestra realidad. La manera de pensar de la gente que trabaja con nosotros es diferente, ¿no? Cuando tú vas a otro lugar y ves a las personas cómo atienden, ves cómo están siendo atendidos o tú te das cuenta de lo diferente que eres tú, ¿no? Pese que uno es estricto, ¿no? Uno piensa que cuando fallamos, yo me conformo, ¿no? Pero sin embargo, estamos mucho mejor que la mayoría de los que están alrededor nuestro, ¿no? Claro, claro. Lo Bueno, que sí ahí no, la guardia, eso sí, yo nunca bajo la guardia, eso, siempre a la excelencia. esa es una Siempre, actitud. sí, y todos saben, ¿no? Todos empujan, todos hacen, y todo hay una colaboración entre todos. Cuando uno no sabe, el otro le ayuda, pero resuelven las cosas. Entonces, yo creo que sí estamos en el tema de la cultura, porque todos tratan de participar y de culminar el trabajo que están haciendo, ¿no? Chévere. Hay una historia que cuenta Clayton Christensen, cuenta
con esta matriz, ¿no? Él dice, Apple, Clayton murió el año pasado y Steve Jobs murió 2011, agarró sus maletas y se fue de este planeta. Y Clayton, observando, porque puedes hacer mejor evaluación de las cosas pasadas, ¿no? El futuro, haces estimaciones, ¿no? Pero cuando ves hacia atrás las cuentas y ahí tú ves los heridos, los muertos y los que vivieron bien, ¿no? Claro. Entonces Clayton dice, Apple, antes que Microsoft, desarrolló un sistema operativo muy potente, fue antes que Microsoft. Antes que Microsoft ya, o que Dell o HP desarrollaba computadores, los primeros portátiles, esos que vimos. Yo me recuerdo que en la SPOL, que estaba de ayudante de cátedra de un profesor, el primer computador con el que yo trabajé era una máquina de Apple, que era toda una cajita así, y era una maravilla, ¿no? Yo estaba maravillado, era como una máquina de escribir que en vez de aparecer en un papel, aparecía en una pantalla en blanco y negro, ¿no? Entonces estaba ahí ayudando a hacer los libros. Llevan a Scully y él es el CEO, llevan este CEO prestigioso en el año 83. Él venía de otra industria, pero era un tipo muy brillante en administración, empezó a manejar Apple y la década del 80 fue muy bueno, ahí vinieron muchos inventos. Es esta parte de la historia donde Steve Jobs sale de la empresa y Apple sigue creciendo. Y Scully anticipa escenarios, ¿no? Y le dice, nosotros tenemos un software, un sistema operativo muy potente que deberíamos abrirlo y hacerlo, eh, digamos, de uso general, ¿no? Sin costo, Masificado. ¿sí? Y no le aceptaron, no le aceptaron, lo siguieron manteniendo así reservado, ¿no? Luego la otra observación que hace Scully es los sistemas dispositivos móviles, su uso se va a incrementar, necesitamos hacer más trabajo en eso. No le prestaron mucha atención en ese entonces. Y la otra observación que él hace es, necesitamos bajar los costos de nuestros equipos. Tenemos que bajar costos porque ya hay por ahí unos incipientes que están apostándole al costo bajo y buenos rendimientos, y hablaba de Dell, por ejemplo. Dell no era nada. Total que él se embarca en esa gestión de hacer ver a su colectivo, a su organización eso, que es cambiar cultura, ¿no? La cultura de lo seguro, la cultura de estar en ese segmento, de hacer las cosas así todas muy sofisticadas, elegantonas, etcétera. Decirle, bueno, vamos a apostar a esto, que también hay un mercado que lleva creciendo. No puede, no puede. Intentó de todo, dice Clayton, ¿no? Él dice, para cambiarles la forma de pensar, despidió gente, los capacitó, armó estrategias, revisó temas culturales, no pudo cambiarlos. La cultura de Apple era tan fuerte que lo doblegó y con el tiempo él perdió credibilidad y el directorio lo sacó. En el año 93 finalmente le dijeron que se vaya. Llevaron un nuevo CEO que era el que manejaba las operaciones en Europa, un tipo también muy brillante. Y igual, él trató de hacer cambios porque se veían para dónde iba la industria de la tecnología, trató de hacer cambios y tampoco pudo y tuvo que retirarse. Finalmente el directorio trajo a otro CEO que venía de una empresa de tecnología, ese sí venía de una empresa de tecnología que la había rescatado y creo que era Joe Amelio, algo así. Y año y medio nomás duró, lo sacaron. ¿No? Nadie podía con la cultura de Apple, los CEO no podían, no los podían mover. Entonces, el directorio cansado fue a verle a Steve Jobs y lo trajo al negocio. Le dijo, bueno, interinamente a este cargo, y interinamente se quedó ahí de largo, ¿no? Y Steve Jobs no peleó con la cultura, porque él era de esa línea. Entonces lo que hizo fue que siguen haciendo cosas como el iPod, como el iMac,
que el iPod fue el primer dispositivo, ¿no? Para llevar tecnología, música. Y en su momento tuvo éxito, ¿no? Pero viendo hacia de ahora, desde el 2021 a esos años, que eran el año, qué sé yo, 2006, cuando salió el iPod, ¿no? Y hoy en día el mayor, vamos a decir, proveedor de streaming o la plataforma streaming con música más grande ya no es de Apple, es de un proveedor que ni siquiera produce hardware, ¿no? Estamos hablando de Spotify. Mientras en Apple se discutía estos temas culturales, se hace, no se hace, apareció este chico que es un sueco, apellido Eck, algo así, y en el 2006 él fundó Spotify. Y Spotify hoy por hoy se llevó por delante a Apple y a los demás, pues no solo un software, una plataforma de streaming musical. Otra cosa también es que el software que hoy usamos, la mayoría de las computadoras usan, es el de Microsoft. Entonces, en términos de éxito, claro que el éxito siempre depende de con qué ojos los ves, en qué crees. ¿Tú quién creerías que ha tenido más éxito? ¿Bill Gates o Steve Jobs? ¿Qué opinas tú? No, en ese aspecto considero, viéndolo desde ese punto de vista, de Bill Gates, ¿no? Fue mucho más comercial. Sí, comparto, él fue mucho más comercial, práctico, ¿no? No tan, el tema de las culturas es que te meten, te rigidizan, ¿no? Y hoy por hoy Bill Gates casi que no hace más que trabajar en su fundación con su esposa, ayudando al planeta en las cosas que él anda, un tipo muy brillante. Yo creo que algún día, en los próximos siglos, lo recordarán como nosotros recordamos a Da Vinci, a, no sé, a Einstein. Es un tipo que yo creo que hoy en día es incomprendido por mucha gente. Hay detractores, imagínate, detractores contra Bill Gates, un tipo que anda ayudando con su fundación, ¿no? Es el tercer hombre más rico del planeta. Casi que no, él lo que hace es andar en su fundación. O sea, construyó también su nave, porque hay una cultura en Microsoft, que sigue siendo el tercer hombre más rico del planeta, después de Jeff Bezos y Elon Musk, ¿no? Que son de largo. Entonces, sí, en términos prácticos, las decisiones que tomó Bill Gates, siendo muy fríos, han sido más redituables como negocio, ¿no? Han sido mucho más redituables. Incluso estas personas que han apostado más a la innovación, más han estado más del lado, vamos a decir, izquierdo, donde a veces tienes que trabajar sin consenso, porque no todos ven lo que tú ves. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿O te quedas allá arriba en esa parte de como Apple? ¿Qué dices tú, Fernando? Bueno, en esto que te digo de la cultura es lo que se le transmite a toda la compañía para poder desarrollar nuestro trabajo, pero en sí nuestro modelo, el modelo de sobrevivencia es netamente comercial. Siempre andamos viendo los mejores productos, andamos probando productos de otro, por ejemplo, en la línea de acuacultura tiene una necesidad X y nosotros conseguimos un producto que es de la línea de pesca, que es mucho más barato y funciona. Entonces, ese tipo, el esquema comercial es lo que realmente hace sobrevivir a CETEC, ¿no? Lo mantiene sobreviviendo. La parte de innovación, la parte de proyectos de acuacultura nos da el plus para mantenernos en el mercado, para poder desarrollar más, para poder crecer más. Es sumamente interesante. Somos como un híbrido en esas dos es que escenarios, ¿no? Claro, claro. Sí, realmente no necesariamente estás siempre en un solo cuadrante. Tú puedes tener parte de la tripulación en un espacio y tener otra parte de la tripulación en otro espacio. Y de pronto es estratégico tenerlos así, ¿no? Te resulta estratégico porque necesitas que una parte de la tripulación esté
haciendo algo que te conviene que sea repetitivo y bien hecho, etcétera, ¿no? Y puedes tener a otro equipo haciendo la innovación, pisando ahí donde no hay necesariamente un camino, ¿no? ¿Cuáles son los factores críticos para sobrevivir en los negocios ahora, en el 2021, Fernando? En este momento en nuestro país, para poder sobrevivir, necesitamos una estabilidad económica, una guía, un liderazgo de gobierno que también nos está afectando, aparte de lo de la pandemia, ¿no? Porque el tema de seguridad se está preocupando. El tema de seguridad nacional se está preocupando. Esa falta de liderazgo está menoscabando la paz interna del país y el tema a nivel financiero, los bancos están mucho más cerrados Ya. en poner sus inversiones, ¿no? Quería, Porque quería una pregunta ahí, Fernando. El alcance de este podcast eh, es regional, ¿no? Seguramente nos van a ver personas de habla hispana en el mundo, ¿no? Oye, ¿quiénes son estos que están hablando de negocios, ¿no? Y, bueno, son ecuatorianos. Y si estuviese viéndonos alguien en el hemisferio del norte, que es donde generalmente está el dinero, ¿por qué tú crees que deberían venir a Ecuador a invertir? Pese a lo que dices tú, que se han presentado estos problemas, digamos, de seguridad. ¿por qué, por qué tienen que venir, podrían venir a invertir a Ecuador? ¿Por qué les convendría venir a invertir a Ecuador? Bueno, Ecuador tiene muchos recursos naturales explotables, hay mercados interesantes, hay mano de obra barata eh, eh, en relación a ellos a nivel de propiedades también es muy barato y podrían invertir y tener mucho rédito. Pero el asunto sería, como te digo, para mí decir, vengan a invertir, es sencillo, pero recuerda que las políticas económicas del gobierno es una traba importante para las inversiones. Y mientras eso no esté claro, No yo ayuda. creo que no ayuda en nada. No El ayuda. potencial del Ecuador para invertir, tú sabes que tiene bastante. Y se puede hacer muchas cosas. Pero como te digo, el tema es las leyes, dependiendo de los gobiernos que van de turno, son el gran problema, ¿no? En los actuales momentos. Uh-huh. Desde algunos tiempos, ¿no? Yo, si, no sé, te pongo aquí en la mesa, digamos, de la discusión que tenemos, de la conversación que tenemos. Considero que si alguien viene al Ecuador a invertir, es importante que busque un socio local, porque entender el entorno local, como dices tú, las reglas con las que se juegan aquí, yo creo que esa es la mayor dificultad, ¿no? De ahí lo demás, como dices tú, se pueden conseguir propiedades a buen precio, en un país con buenos recursos, hay una cantidad de personas bastante bien formadas, eh, técnicos bastante bien formados, pero creo que las dificultades mayores son los factores exógenos, los externos al negocio, ¿no? ¿Qué opinas tú, Fernando, de esta recomendación? Eso sería una buena herramienta, ¿no? Siempre con un socio local serio puede avanzar un negocio de una manera importante. Es una buena herramienta que podría ser para un extranjero que venga a invertir. Sí. Vamos a soñar, ¿no? Digamos que en algún momento, porque hay jugadores grandes en el extranjero, de pronto le interesa entrar en tu sector. Si apareciera alguien en tu sector, obviamente con un bolsillo mucho más grande y los invitara a ustedes a ser parte de este grupo, ¿ustedes estarían dispuestos a integrarse? Un Home Depot, un Lowe's, una cosa así. Sí, sí, nosotros sí. El modelo del negocio que hemos estado diseñando en los últimos 10 años está estructurado para un momento dado poder hacer una inversión de ese tipo, sí. ¿Cómo sientes que será este año, el 2000?
21 para la industria acuícola, para la industria del camarón particularmente. ¿Y por qué tú sientes eso que va a pasar? No va a ser muy diferente que el año pasado. Como te digo, en este momento seguimos con los asuntos comerciales de afuera, Yeah. que China es el que pone las reglas del juego. Desgraciadamente o afortunadamente tenemos el 70% creo de la exportación de nuestro país va para allá. Y las pugnas de gobierno que ha tenido con el gobierno chino tampoco han ayudado, creo yo, porque de una u otra manera nos ha estado afectando el precio ya más de una vez, ¿no? Entonces, en ese contexto el, el mercado se vuelve inestable, ¿no? Un poquito baja, sube, pero manejable. O sea, no llega a una inestabilidad crítica, ¿no? Claro. No como costo de oportunidad. Ellos dicen, oye, camarón tiene COVID, hay que comprar. Ahora ya no tiene, ya chévere. Mañana te dice, no, ahora te... Comenzaron, recuerda que comenzaron con el camarón, no comenzaron con el COVID, comenzaron que tenían cola amarilla, que tenían no sé qué enfermedad y le bajaron el precio. Después, ya que demostraron que no tenía, que sí tenía, ahora no, vámonos con el COVID. Que no tenía, vamos por allá. Y además de eso, también es importante que ellos son un mercado, así como son un mercado consumidor grande, también tienen aliados estratégicos regionales en Asia, que son grandes productores, que a veces no están muy bien, no pueden meter en mucho el mercado, el cual nos llaman a nosotros, pero cuando ellos tienen unas producciones importantes, hacen que a nosotros nos compren menos y nos afecta. Pero sin embargo, ya las cifras del camarón no caen como anteriormente. Bueno, o sea, mengua, pero logra estabilizarse, se mantiene, se cae un precio de un tamaño, pero el tamaño siguiente está mejor. Entonces, es todo como un dominó, ¿no? Comienzan las camaroneras a avanzar para otro tamaño, pero ahí afecta a la larva, porque como no cosechan, la larva no tiene quien venderle. Bueno, en administración siempre nos recomiendan que cuando tenemos estas industrias donde hay compradores que se vuelven muy poderosos, su poder de negociación se vuelve altísimo, recomiendan diversificar, ¿no? Entonces, ¿tú has pensado en diversificar tu negocio para, en el caso de China, decida profundizar esa crisis? Como te comento, si bien es cierto, la parte de acuicultura es un mercado importante, nosotros ya estamos diversificados en la industria general y en la naval, ¿no? Ya estamos diversificados. Estábamos intentando entrar al tema de bienes raíces. Pues logramos una locación para hacer un mall industrial para compañías de alimentos, que el cual tenemos parado, pero siempre la intención es esa, ¿no? Como Okay. tú mismo dices, hemos estado enfocados a no estar solo dependientes de un solo mercado y prepararnos por cualquier cosa, pues, ¿no? Claro. Pero te cuento que yo he venido, bueno, si te das cuenta, hemos venido viendo crecer el sector acuicultor, el sector camarón, de una manera exponencial en los últimos 6 años, creo, ¿no? Sí, sí, ha crecido mucho. Ya que ese mercado se caiga es sumamente difícil. Sí, claro. El país ahora depende, está siendo el primer productor, el primer ingreso no petrolero. Creo que hasta el petróleo lo pasó. El ingreso no petrolero del país es el camarón. Sí. El banano está en segundo lugar. Claro, la diferencia con el banano o el cacao, que serían los no petroleros, es que cuando ves las curvas de crecimiento, la del banano es bastante horizontal, al igual que la del cacao. En cambio, la curva del camarón tiene otra pendiente, ¿no? Eso tienes toda la razón. La última pregunta es para dejar un registro de qué perciben las empresas, los administradores, dueños de las organizaciones en las que hemos colaborado, que he colaborado a nombre de Qualitas Pro. ¿Cuál fue el beneficio que tú sientes que recibiste en el tiempo que estuve colaborando? ¿Cuál fue ese mayor beneficio? ¿Dónde tú lo percibes? En esa época tuvimos un crecimiento del 25%, que debíamos haber estado satisfechos. Tuvimos ingresos adicionales, teníamos que haber hecho fiesta, pero sin embargo cuando ya vimos los números finos, yo soy el que me dedico siempre a revisar la parte administrativa.
habíamos perdido un 15% de ganar, porque no teníamos una estructura fija administrativa. No teníamos una estructura realmente administrativa. Entonces, una de las cosas que tú nos ayudaste es a poder visualizar la dirección donde tenemos que ir y a mejorar o a crear la estructura en sí, ¿no? Contigo creamos toda la estructura administrativa necesaria, que se resumía a mayor personal, mayor infraestructura tecnológica, mayor infraestructura de espacio, que a la larga se veía como un gasto, pero fue una inversión, ¿no? Y desde ahí también se creó el tema de las herramientas electrónicas, ¿no? De ahí que comenzamos a crear el mercado, que ya teníamos el mercado, estábamos importando el mercado de la venta de importación, que una importación, un sistema de importación no se puede sostener si no tienes distribuidores. Y comenzamos a buscar distribuidores por todos lados. Y la única manera de hacerlo era con herramientas tecnológicas, pues llevar una tablet, llevar un catálogo virtual y todo ese tipo de cosas. Entonces, toda la injerencia tuya en la creación del mejoramiento de toda la organización administrativa fue la columna vertebral que dejaste, ¿no? Y esa es la que nos ha servido y nos sigue sirviendo hasta ahora. Excelente, qué bueno. Bien, esa es la satisfacción, ¿no? Al final, el salario emocional, como dicen, ¿no? Cuando te vas y dices, hiciste algo bien. Te agradezco, Fernando, que hayas compartido con nosotros estas experiencias. Como lo he dicho antes, las experiencias son una forma de enseñar también, una forma muy práctica de enseñar. Sin duda vamos a encontrar a alguien viendo este video que lo que tú has dicho, lo que se ha compartido aquí, le pueda servir para llevar mejor su organización, para llevarla a un mejor sitio o soportar las dificultades que se presentan en los negocios. Fernando Vélez es una persona, doy fe de eso, muy buena para administrar, para llevar los números, y eso es un elemento clave para sostener un negocio, ¿no? La disciplina financiera es, como bien decías, ¿no? Columna vertebral, el orden, el tener un sistema. Gracias Fernando. Gracias, Víctor. Bueno, invito a todo el público general pues, que visite nuestra página web www.ctexa.com.es o que pueden bajar nuestra aplicación. Está en Apple Store o está en Play Store. Y pueden ver los diferentes productos y los mercados que tenemos, ¿no? Somos especialistas en lo que es todo el proceso del camarón, desde el laboratorio de larvas hasta camaronera, para cualquier persona que tenga la necesidad.